desarrollé a lo largo de la especialización. Básicamente vamos a hablar sobre el procedimiento administrativo electrónico y la buena administración. Existen una serie de principios de orden constitucional que informan la organización y función administrativa en todas sus vertientes y que forman parte del Estatuto Constitucional de las Administraciones Públicas. Entre tales principios destacan los principios de eficacia, eficiencia y rendición de cuentas. En Venezuela, tales principios se hallan consagrados en el artículo 141 de la Constitución, del cual se desprende el postulado de una buena administración. En ese sentido, debe darse especial relevancia al procedimiento administrativo como cauce de toda la actuación administrativa, a través de la cual se exterioriza la voluntad administrativa, para garantizar, por un lado, la eficacia de la actividad administrativa para el cumplimiento en términos de Sayagués de los cometidos del Estado, pero por un lado que también sirve como garantía jurídica al momento de interactuar con el ciudadano. Ante el auge de las tecnologías de la información y comunicación, abreviadas como TIC, que actualmente son el medio, instrumento o herramienta que facilita y optimiza cualquier actividad, se hace necesario el estudio de estas herramientas para lograr el acercamiento entre la administración y el ciudadano. Por ello es que a través de esta exposición lo que se busca es abordar cómo están consagradas las TIC como medios para facilitar las relaciones. Asimismo, cómo evaluar su nivel de desarrollo en Venezuela y posible implementación. En ese sentido, los temas que se pretenden abordar, principalmente vamos a hablar sobre el panorama del desarrollo del gobierno electrónico en Venezuela. Vamos a evaluar cómo está consagrado a nivel constitucional, a nivel legal, y tendremos acceso a algunos datos estadísticos. Posteriormente, veremos las posturas de la doctrina sobre la posible implementación del procedimiento electrónico a la luz de la legislación actual. En ese sentido nos encontraremos con dos posturas bien diferenciadas. Posteriormente abordaremos el criterio jurisprudencial, pero con la advertencia de que en Venezuela la jurisprudencia no se ha pronunciado en concreto respecto del procedimiento administrativo, pero sí lo ha hecho con relación a un elemento sustancial del procedimiento administrativo, cuál es el acto administrativo. Posteriormente, abordaremos el derecho fundamental a una buena administración, ya que mi objetivo a lo largo de este estudio básicamente es el procedimiento administrativo electrónico para lograr una buena administración. Y finalmente, mencionaremos algunas ventajas y desventajas de la implementación del procedimiento electrónico. En este último punto, los invito a que participemos, ya que a lo largo de la información que vamos a ir comentando, espero que ustedes mismos puedan detectar algunas ventajas y desventajas de la implementación del procedimiento, de manera que podamos compartir con las que se van a plantear y además ustedes las puedan establecer en este espacio. El concepto de e-administración se ha establecido como el uso de las TIC en las administraciones públicas, combinados con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos, y reforzar el apoyo a las políticas públicas. A nivel constitucional, en Venezuela, el artículo 110 reconoce la importancia de las TIC dentro de las relaciones jurídico-públicas. En ese sentido, el artículo 10 establece que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales. A nivel legal, vamos a encontrarnos en primer lugar con la Ley de Infogobierno del 17 de octubre del año 2013, que en ejecución directa e inmediata del artículo 110 de la Constitución establece en el artículo 4 que son de interés público y estratégico las tecnologías de la información.
en especial las tecnologías de información libres, como instrumento para garantizar la efectividad, transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión pública que habíamos comentado, consagrado en el artículo 141 de la Constitución. La ley de infogobierno llama la atención cómo ya reconoce el derecho de las personas, en su artículo 8, como lo vemos en pantalla, reconoce el derecho de las personas en sus relaciones con el poder público a recibir notificaciones a través de medios electrónicos, en los términos y condiciones establecidos en la ley que rige la materia de mensaje de datos y las normas especiales que la regulan, que a continuación veremos. Continuando con la ley de infogobierno, es importante como en el artículo 26 se reconoce a los documentos electrónicos la misma validez jurídica y eficacia probatoria que los archivos y documentos que consten en físico. Y aún así, la ley de infogobierno va más allá, estableciendo una prohibición, y esto es un artículo que me llamó muchísimo la atención en la investigación, tomando en consideración que es una ley del año 2013, y ya establece la prohibición de exigir documentos físicos. En ese sentido, el poder público no podrá exigirle a las personas la consignación de documentos en formato físico que contengan datos o información que se intercambien electrónicamente de conformidad con la ley. Continuando con el análisis del panorama dentro de la legislación venezolana, ahora nos encontramos con un decreto, que es el decreto número 825 sobre Internet, del 22 de mayo del año 2000, que en su artículo 1 ratifica lo mismo que ya desarrolla lo que establece el artículo 110 de la Constitución, y además plantea que los órganos de la administración pública deberán incluir en sus planes sectoriales metas relacionadas con el uso del Internet, para facilitar la tramitación de los asuntos de sus respectivas competencias. Asimismo, aquí se introduce un elemento muy importante que vemos cómo se va a ir reiterando en la legislación, es que los organismos públicos deberán utilizar preferentemente el Internet para el intercambio de información con los particulares. Ahora, ese mismo criterio también es reiterado en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de mensajes de datos y firmas electrónicas del 28 de febrero de 2001, que tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica, al mensaje de datos y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material. Y es atribuible tanto a las personas jurídicas públicas como privadas. Asimismo, se regula todo lo relativo a los certificados electrónicos. En el mismo sentido de la ley de infogobierno y del decreto, a la luz de esta ley, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para que los organismos públicos puedan desarrollar sus funciones utilizando los mecanismos descritos en ese decreto ley. Este decreto aborda un aspecto muy cuestionado cuando se habla de temas en materia electrónica, y es el tema de la firma electrónica. En ese sentido, se dedicó en el artículo 6 a establecer que cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exige el cumplimiento de solemnidades o formalidades, estas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en ese decreto ley. Por ejemplo, cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exige la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un mensaje de datos al tener asociado una firma electrónica. Otros instrumentos normativos que en Venezuela nos dejan ver el panorama a nivel normativo es el decreto número 1422, mediante el cual se dictó el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro público y del notariado. En ese sentido, llama mucho la atención como la exposición de motivos de este decreto se establece que se van a implementar las tecnologías de la información para los trámites de recepción, inscripción y publicidad de los documentos de manera que sea practicado el procedimiento con mayor celeridad y sin menoscabo de la seguridad jurídica.
Otro instrumento normativo que también plantea el panorama en Venezuela es el decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas del 19 de noviembre de 2014, que plantea ya en esta materia especial la posibilidad de que se efectúen notificaciones electrónicas. E incluso el legislador llegó al nivel de instar, y tal como se desprende de la exposición de motivos de este decreto ley, al ente contratante a que realice contrataciones electrónicas. Hablando de materias especiales, ya que nos adentramos en materia de contrataciones públicas, específicamente en materia tributaria. Ahora bien, el controvertido decreto constituyente del Código Orgánico Tributario del 29 de enero de 2020 reproduce lo mismo que establecía en este aspecto el Código Orgánico Tributario del año 2014. De manera que no podría decirse que en el año 2020 se introdujo esta novedad, sino que ha venido transitando a lo largo del Código Orgánico Tributario. En ese sentido, se reproduce entonces el artículo 34, que establece que la administración tributaria podrá establecer un domicilio fiscal electrónico obligatorio para la notificación de comunicaciones o actos administrativos. Y volvemos con el elemento de la preferencia, y el propio Código Orgánico Tributario plantea que dicho domicilio electrónico tendrá preferencia respecto de los demás domicilios. El Código Orgánico Tributario resulta ser más laxo en lo que se refiere a las potestades en materia de instrumentos electrónicos, cuando ya en el artículo 135 le atribuye la potestad a la administración tributaria de emplear medios electrónicos para el intercambio de cualquier tipo de documentos. En ese sentido, se establece que en el artículo 135 que se podrán utilizar medios electrónicos o magnéticos para recibir, notificar e intercambiar documentos, declaraciones, pagos o actos administrativos, y en general cualquier información. Asimismo, el legislador estableció claramente que de una vez se tendrá como válido esos documentos dentro de los procesos contenciosos administrativos o ejecutivos, siendo que la certificación de tales documentos que realice la administración tributaria tendrá validez como medio electrónico. Vemos entonces cómo en Venezuela hay un desarrollo legislativo respecto de la aplicación tanto de documentos electrónicos como de la evolución del procedimiento administrativo electrónico, así como la emisión de actos administrativos electrónicos, si bien de manera aislada y en algunas leyes especiales. Dentro del estudio de este panorama del procedimiento administrativo electrónico en Venezuela, debemos tomar en consideración los estudios elaborados por la empresa Gartner Inc. Esta es una empresa de consultoría en materia de tecnología que se encarga de evaluar instrumentos de medición para establecer la forma en la cual ha evolucionado los medios electrónicos en el mundo. En este sentido, se ha establecido un instrumento de medición precisamente llamado la escala de Gartner. Este instrumento de medición está diseñado para evaluar el progreso del gobierno electrónico, de acuerdo con diferentes etapas. Vamos a ver, una primera etapa es el nivel 1 de gobierno electrónico, en la cual se ofrece información estática y unidireccional por Internet sobre los recaudos, procedimientos, sedes y horarios para realizar los diversos trámites. Un nivel 2, a través del cual el ciudadano podrá informarse y dirigir peticiones a la administración, bien sea para acudir posteriormente a buscar respuesta o para solicitar una cita para iniciar el procedimiento en físico. Luego nos encontramos con un nivel 3, en el cual la solicitud se gestiona mediante Internet y la respuesta se verifica también en formato electrónico. Y un nivel 4, en el cual la obtención del acto administrativo que requiere la intervención de varios órganos o entes de la administración se manifiesta a través de un acto administrativo que se dio como lugar de una sola solicitud planteada por Internet. Ahora bien, conforme a la escala de Gartner, la empresa Gartner Inc.
ha publicado datos con relación al gobierno electrónico en Venezuela. En ese sentido, se ha establecido que en Venezuela gran parte de los procedimientos se llevan a cabo a un nivel 1. Es decir, que inicia el procedimiento a través de una solicitud online, sin embargo, se sigue necesitando el traslado presencial de la persona al lugar. Como por ejemplo es lo que ocurre con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o con el trámite del registro de información fiscal. Ahora vamos a evaluar a revisar algunas de las posiciones doctrinarias en torno a la posibilidad de que se implemente el procedimiento administrativo electrónico en Venezuela. Una primera postura de la doctrina establece que, si bien con base en una interpretación extensiva de los artículos 32 y 35 de la LOPA, podría implementarse el procedimiento administrativo, en la medida de que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que la administración racionalizará sus sistemas y métodos de trabajo y vigilará su cumplimiento. A tales fines, adoptará las medidas y procedimientos más idóneos. Esta última frase es la que da lugar a que se pueda considerar, cuando se dice medidas y procedimientos más idóneos, que se podría considerar que constituye una vía ante la cual, ante la ausencia de una legislación, podría la administración pública incorporar los medios técnicos y electrónicos a los procedimientos administrativos. Sin embargo, pese a al reconocimiento de esta posibilidad por este sector de la doctrina, fundamentalmente Hernández Mendible y José Ignacio Hernández sostienen que estas disposiciones legales por sí solas no son suficientes para poner en marcha el procedimiento administrativo electrónico, ya que su instauración resulta más compleja, debido a que se requiere del expreso otorgamiento de validez legal a las nuevas formalidades y requisitos propios de ese tipo de procedimiento. Por lo que, conforme a este sector de la doctrina, se requerirá entonces de una norma expresa que regule la puesta en marcha del procedimiento administrativo electrónico en Venezuela, a los fines de evitar contradicciones o vacíos legales. Hay una segunda postura en la doctrina que plantea que no sería necesaria una reforma, ya que basta con las disposiciones de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, artículos que ya vimos en los artículos 1, 3 y 6, en concordancia con el artículo 32 de la ley. Esta postura se fundamenta en que la LOPA no contiene una concepción formalista de las etapas del procedimiento administrativo. Por el contrario, ella es flexible, porque no crea un procedimiento determinado en detalle, sino un conjunto de principios que sirven de marco procedimental a la actividad administrativa. Conforme a esta tendencia, no es conditio sine qua non una reforma de la LOPA, con fundamento en los artículos 1, 3 y 6 de esta ley, que reconocen la eficacia y valor jurídico de los instrumentos tecnológicos que puedan ser atribuidos a personas públicas. Dentro de esta misma postura se plantea que tales escrituras pueden ser plasmadas de forma electrónica, reconocidos como un mensaje de datos en el artículo 2 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, siempre que sea posible su ulterior consulta, el artículo 8 del mismo decreto, y que se mantenga inalterable desde su producción. Esta postura de la doctrina, que plantea la posibilidad de implementar el procedimiento electrónico, establece que se plantea una electronificación del documento para prescindir de su impresión, y su eficacia y valor jurídico ya viene reconocido por el artículo 1 de la ley. Ahora, un aspecto muy cuestionado respecto de los documentos en formato electrónico es la firma electrónica, ya que el artículo 18.8 de la LOPA exige como un requisito esencial del acto administrativo la firma autógrafa, lo cual para este sector
de la doctrina podría sustituirse a través de la firma electrónica. En definitiva, conforme a esta posición doctrinaria, es posible que el procedimiento administrativo sea realizado en formato electrónico con pleno valor jurídico. Y solo resta comenzar a aplicar ese modelo a las diversas formas de la actividad administrativa, para ir adaptándolas según las características a los fines del Estado. Vistas las posiciones doctrinarias en torno a la posibilidad de implementar el procedimiento administrativo electrónico, no podemos dejar de un lado el criterio de la sala político-administrativa, que como ya advertí al principio, no se pronunció con relación al procedimiento administrativo electrónico como tal, sino que se pronuncia es con relación a un elemento sustancial del procedimiento administrativo, cuál es el acto administrativo. En ese sentido, la Sala Político-Administrativa, en sentencia número 1011 del 8 de julio de 2009, el criterio posteriormente ratificado en sentencia número 100 de fecha 3 de febrero de 2010, estableció que no todos los mensajes de datos que envía la administración por medios electrónicos deben contener los requisitos de fondo y de forma de los actos administrativos. Veamos cómo en la jurisprudencia, en este sentido, le quita todo el valor que le venía dando la legislación a través de la ley de infogobierno, a través del decreto sobre Internet, a través de diversas leyes especiales que hemos leído, reduciendo los medios electrónicos a herramientas que sirven de apoyo para mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos, y que si el interesado así lo deseara, podrá acudir ante la administración para la entrega del acto administrativo. Este criterio de la Sala Político-Administrativa sobre los actos administrativos sin duda representa un retroceso con relación al desarrollo que se ha venido dando a nivel legislativo, y bajo ninguna circunstancia podría, y en el marco del Estado de Derecho, reconocerse que existe alguna manera a través de la cual se manifieste la administración que no sea cumpliendo con los requisitos exigidos en la ley. Es aquí donde la reflexión no es que con el procedimiento administrativo electrónico dejarían de existir las garantías jurídicas que implica el procedimiento administrativo, sino que se van a manifestar a través de un formato diferente. El estudio del procedimiento administrativo electrónico no tiene como objetivo, sin más, que lograr el derecho fundamental a una buena administración. El derecho fundamental a una buena administración fue reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 41. Asimismo, fue reconocido por el Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo el 10 de octubre de 2013, mediante la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública. Con ocasión de esta carta, se reconoce el derecho fundamental de la persona a la buena administración pública. Así, en palabras de Eduardo García de Enterría, y citado por José Ignacio Hernández, en el marco del derecho administrativo global, la relación jurídico-administrativa no queda caracterizada ya por relaciones jurídicos subjetivas activas y pasivas, y por un lado los privilegios y prerrogativas de la administración pública, sino que ahora los ciudadanos ocupan el lugar central del derecho administrativo, pues su situación jurídica parte del reconocimiento de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la buena administración. Este derecho fundamental a la buena administración podría concretarse a través del procedimiento administrativo electrónico para lograr el acercamiento entre la autoridad administrativa y el ciudadano en todos los grados del procedimiento, independientemente de la forma en que inicie. En el derecho administrativo global, el procedimiento ha sido redimensionado, tal como lo establece Eduardo García de Enterría. Como bien se sabe, el procedimiento administrativo ha venido evolucionando. Inicialmente tenía un carácter de apéndice del acto administrativo. Posteriormente evolucionó a ser una garantía jurídica dentro del procedimiento, dentro de la actuación de la administración. Pero dentro del derecho administrativo global ahora ha sido redimensionado
y el procedimiento es considerado como un instrumento de canalización de la participación ciudadana. Claramente, el procedimiento previo permite a la administración conciliar todos los intereses en juego, a fin de adoptar decisiones de calidad, postulado básico de la buena administración, que en Venezuela se desprende del artículo 2, que es la cláusula del Estado Social de Derecho, y el artículo 141 de la Constitución que mencionábamos al principio. Así, el ajuste del procedimiento administrativo a los avances de la tecnología que actualmente sirven como medio para concretar relaciones jurídicas, atiende a la mejora continua de las condiciones de vida de los ciudadanos y se vincula también con el buen gobierno. Ahora vamos a enumerar, y esta es la parte de mi exposición en la que me gustaría más participación, algunas de las ventajas y desventajas de implementar el procedimiento administrativo electrónico. Lo voy haciendo de manera intercalada, ventajas y desventajas, y sobre este último punto es que me encantaría conversar con ustedes, a ver si a lo largo de la exposición habrán detectado por ustedes mismos algunas ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos encontrar principalmente una notoria reducción del tiempo y del costo, lo cual es conforme con los principios de celeridad, economía y eficiencia. Entre las desventajas, tenemos que tomar en consideración que se considera que un documento es confiable cuando la persona que lo suscribe sea efectivamente la persona que lo elabora y transmite. Entre las ventajas, podemos encontrar que el procedimiento administrativo electrónico en poco altera el fondo del acto administrativo y los elementos de fondo del acto administrativo, que son tan importantes, tales como la competencia del sujeto que emite el acto, el objeto y el contenido del acto, así como la causa, motivo y la finalidad. Entre las desventajas, y una de las desventajas de las que estamos conscientes al momento de realizar esta investigación, es las poblaciones en donde aún no haya llegado la tecnología, o que su nivel educativo les impida el acceso, lo que se denomina la brecha tecnológica. Otra de las ventajas es la posibilidad de emplear con unidad de tiempo las horas en lugar de los días, como tradicionalmente se ha venido llevando, por lo rápido y práctico que podría resultar este sistema. Entre las desventajas nos encontramos con que en general los riesgos del uso de las TIC en los procedimientos se reducen principalmente a riesgos técnicos, especialmente los relacionados con la seguridad de la información, que no deja por ello de ser una desventaja. Sin embargo, son riesgos que tarde o temprano serán resueltos por la misma tecnología. Otra de las ventajas es que se puede plantear el reconocimiento, se ha reconocido ya legalmente el domicilio procesal, el domicilio electrónico por parte de los interesados, lo cual podría facilitar el procedimiento de las notificaciones, tal como lo reconoce expresamente el COD, que incluso, como lo mencionamos en su momento, utiliza el elemento de darle preferencia al domicilio electrónico sobre cualquier otro domicilio. Entre las desventajas está la firma, que es el elemento en el cual se reflejan mayor cambio, porque se tendría que sustituir la firma autógrafa por la firma electrónica, lo cual realmente es un cambio notorio, considerando que, como ya se dijo en el procedimiento administrativo, la firma autógrafa es un elemento esencial para la validez del acto administrativo. Y finalmente, dentro de las ventajas y desventajas que pude enumerar, el procedimiento administrativo electrónico supera muchas de las desventajas en cuanto a formalidades y soporte de material del procedimiento administrativo tradicional, o al menos no las agrava. Y finalmente, la última desventaja está vinculada con realizar notificaciones vía electrónica,
es otro de los retos que surge al implementar el procedimiento administrativo electrónico, porque ya que se debe tener presente que pueden ser propiciadas por la naturaleza misma del medio electrónico, que el notificado rechace cualquier tipo de documento electrónico que pueda recibir en su domicilio procesal. Por ejemplo, que se bloquee y no se permita que determinado remitente envíe notificaciones electrónicas a esa persona. Con estas ventajas y desventajas me gustaría cerrar mi exposición y comenzar a compartir un poco más con ustedes, a ver qué opinan con relación a estas ventajas y desventajas. Y bueno, finalmente estoy abierta a sus preguntas. Sí, muchas gracias, profesora Trocel. Tenemos ya algunas preguntas registradas. Le recuerdo a los participantes que pueden formular sus preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación, que es un botón que está en la parte inferior de su pantalla si están conectados en una computadora personal. La primera pregunta la formula el abogado Mario D'Andrea. Él señala lo siguiente: tomando en cuenta que existe el marco jurídico para que la administración pública ejecute el procedimiento administrativo vía electrónica, ¿cree usted que podrían hacerse las inscripciones, modificaciones de domicilio y otros ajustes afines en materia electoral para que los venezolanos en el exterior puedan participar en un futuro proceso electoral sin tener que estar en el país y que ello tenga validez? Qué interesante tu pregunta, Mario. Bueno, básicamente en ese sentido tendríamos que revisar en la materia específica, en materias del procedimiento de recolección de datos en cuanto al domicilio para el registro electoral. Sin embargo, tomando en consideración la validez que le otorga la ley de infogobierno, el decreto sobre el Internet y bueno, que es desarrollado a nivel constitucional, sí, efectivamente podría haber una reforma para que a través de mecanismos electrónicos se agilice esa participación del voto de los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela. De vista que se trata de una materia muy específica, sería interesante revisar actualmente cómo es el mecanismo que ya está previsto a los efectos de ver cómo podríamos redimensionarlo. Y si no es cambiar el mecanismo, es modificar el formato a través del cual se va a llevar a cabo. Pero siempre reiterando lo importante, y es una de las desventajas que ya venía mencionando, de mantener que esos documentos sean fidedignos y la protección de datos de esas personas que se encuentran en el extranjero y que se pueda establecer un mecanismo seguro a los efectos de que ellos puedan inscribirse y participar en el proceso electoral. Sí, hay un participante formula la siguiente pregunta: ¿cuál es su postura personal en relación a que si existe la necesidad de una reforma legislativa para que pueda ser viable jurídicamente el acto y el procedimiento administrativo electrónico, o si basta la normativa vigente? Ajá, esta pregunta, mi postura personal, bueno, básicamente siempre desde el ámbito académico uno lo que busca es contrastar, y por eso lo que traje a mi exposición es contrastar para que vean qué dice la legislación, qué ha dicho la jurisprudencia y qué posturas se ha planteado la doctrina. Sin embargo, bueno, ya que me preguntan mi criterio, es que creo que la modificación de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no es necesaria para que puedan aplicarse procedimientos administrativos electrónicos. ¿Por qué? Porque sí soy proclive a la postura de que la LOPA plantea la posibilidad de que se ajusten el procedimiento para lograr los cometidos del Estado. En este sentido, es muy importante diferenciar, porque el argumento en contra es el principio de legalidad en materia de procedimientos. Sin embargo, en la digitalización de determinados actos administrativos de todas las fases del procedimiento, de notificación, de escrito de descargos, independientemente del procedimiento, no implica una modificación del procedimiento.
lo que implica es una modificación del formato a través del cual se van a expresar esos documentos, pero no implica de ninguna manera una reforma de la LOPA. De hecho, cuando revisamos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establece estos principios que van a regir al procedimiento administrativo y es mucho más flexible, por contraposición al proceso judicial, vemos que la LOPA no dice que el acto administrativo tiene que estar plasmado en una hoja de papel bond. Es en definitiva la diferencia que se tiene que tomar en consideración, que sería el mismo procedimiento, no hay ninguna reforma, pero en virtud del artículo 110 de la Constitución, en concordancia con la ley de infogobierno y el reconocimiento dependiendo de la materia específica de la que se trate, que sí podrá plasmarse entonces en un documento con formato electrónico, siempre que se cumpla con las formalidades que exige la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas para darle validez jurídica y eficacia a ese documento. Gracias por su pregunta. Sí, tenemos una pregunta que formula el abogado Ricardo Araujo. Él le saluda, agradece su ponencia. Hola y pregunta Ricardo, lo ¿cómo siguiente. estás? Querido compañero de posgrado. Sí, él plantea la siguiente pregunta. ¿Cree usted que los municipios, vista su autonomía normativa y el carácter supletorio de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando existen ordenanzas de procedimientos administrativos, deben reformar estas ordenanzas, incluyendo el procedimiento electrónico? Con ello, en su opinión, los municipios, siendo la administración más cercana al ciudadano, garantizarían la aplicación de la tecnología a los procedimientos. Me parece una maravillosa idea, Ricardo, porque básicamente es muy acertado lo que dices, que el carácter que tiene la ley es un carácter supletorio. Y en materia municipal, a través de alguna ordenanza, podría regularse dependiendo de muchísimos procedimientos que se llevan a cabo en materia de las alcaldías. Podría estructurarse quizás, en virtud de que hay muchos procedimientos que se llevan a cabo en las alcaldías, podría estructurarse a nivel de una ordenanza municipal algún procedimiento que, con fundamento en el artículo 110 de la Constitución, en la ley de infogobierno y en el decreto sobre el Internet, siempre que se respeten esos principios y en ejecución de estas normas, creo que sí sería una muy buena propuesta a nivel municipal para agilizar. Al final el objetivo de todo esto, porque lo único objetivo de la investigación y de estudiar es para servir, y el objetivo de tratar de darle forma a este procedimiento administrativo electrónico es lograr una buena administración, y de esa manera considero, Ricardo, que sí podría darse el acercamiento de la administración municipal al ciudadano. Muchísimas gracias por tu pregunta y un fuerte abrazo, Ricardo. Otro espectador plantea lo siguiente. Teniendo como premisa la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, ¿considera usted prudente utilizar el formato electrónico para los actos administrativos en la administración pública que no comparte la tendencia política del gobierno? A ver, independientemente de la tendencia política o no política de la autoridad de la que emane el acto administrativo, creo que existen suficientes fundamentos constitucionales y legales para emitir un acto administrativo electrónico. Por cuestiones de tiempo, me limité a citar esa parte de la jurisprudencia, que es la que realmente de la que se desprende el valor que le da la sala a los actos administrativos. Sin embargo, vamos a ponerlos en contexto. La jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa, que dejó ese criterio muy lamentable, es producto de los recursos que las personas estaban intentando contra las respuestas que daba el gobierno en su momento cuando existía el sistema de administración de divisas de CADIVI. Ahora, ¿qué buscaba hacer la administración en este sentido? Emitir actos por vía electrónica, y al momento de que el ciudadano quisiera recurrir, se establecía que por tener un formato electrónico, esto no era un acto administrativo. ¿Qué es lo que podemos rescatar de acá? Que realmente lo que debe ocurrir es que toda actuación de la administración pública debe venir investida de las formalidades que exige la LOPA. En ese sentido, considero que sí se podrían emitir actos administrativos electrónicos al margen de ese criterio que sostuvo la Sala Político-Administrativa. La Sala Político-Administrativa lo que le da es carta blanca a la administración, tratando de decir que si es electrónico, no debe cumplir con las formalidades de ley. Sin embargo, mi recomendación
y creo que sería lo acorde a la Constitución y a la ley, es que sí se dicte el acto administrativo en formato electrónico, siempre en cumplimiento y de los extremos exigidos por la LOPA en concordancia con la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, para que se garantice la validez jurídica y la eficacia de ese acto administrativo. Y tenemos una última pregunta de Alejandro Colmenares, que plantea Hola lo Alejandro, siguiente. ¿cómo estás? Sí, Alejandro señala, una de las ventajas es la posibilidad de erigir un gobierno abierto, donde la transparencia, la base de la institucionalidad que garantice una verdadera democracia. La pregunta sería, ¿cómo creamos una cultura tendiente al gobierno abierto? Esto es, a la Contraloría Ciudadana. Me estás haciendo una pregunta que si tuviese la respuesta no estuviese aquí. Bueno, la verdad es que la cultura tendiente al gobierno abierto no es algo que creo que pueda conseguir respuesta plenamente jurídica. Como siempre, el derecho va por detrás de los cambios sociales. Siempre ocurre la transformación del cambio social y creo que si se quiere, esta estructura de gobierno abierto, lo que se requeriría es una modificación de fondo, una modificación de base que vendría desde las estructuras del Estado y, como tú bien lo dices, es una cultura que se va desarrollando a nivel social y desde el punto de vista jurídico nosotros vamos atrás tratando de regular esas transformaciones. Sin embargo, me gustaría si pudieses replantear tu pregunta y ver qué rol tendría el procedimiento electrónico en el marco de este procedimiento, de esta modificación de la cultura hacia un gobierno abierto. Quizás tu pregunta va más allá por el tema de la redimensión del procedimiento administrativo que busca la participación del ciudadano. Pues considero que es posible que a través de la participación, a través de los medios electrónicos, los ciudadanos puedan involucrarse más en ese gobierno abierto que creo que planteas. Sí. Profesora Andrea, no tenemos más preguntas pendientes. No sé si quiere dar un mensaje final a los participantes antes de finalizar la conferencia. Sí, por supuesto, quiero dar las gracias por la participación, por haberse unido al reto de comunicarnos ahora por acá. De verdad me siento muy orgullosa de estar a través de este medio por el cual no estoy acostumbrada, pero bueno, también forma parte de que nos tenemos que ir adaptando. Que este tema surgió en mi cabeza desde el año 2017 y ahora con el COVID-19 ha vuelto a encenderse. Y en ese sentido tenemos que retomarlo. Independientemente del medio o del formato, el mensaje que quiero dejar es que sí, se tiene que cumplir con los extremos legales y considero que desde el punto de vista constitucional y legislativo están dadas las condiciones para que lo hagamos en Venezuela. Sí. Muchísimas gracias a la profesora Andrea Trocel por esta interesante disertación. Gracias a ustedes por su asistencia y los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be, donde podrán conocer nuestra oferta en estudios de cuarto nivel. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello cuenta con programas de ampliación, programas de estudios avanzados y especializaciones en diversas áreas del saber jurídico, así como con un doctorado en Derecho. Las prescripciones para nuestros programas, tanto trimestrales como semestrales, estarán abiertas hasta el 31 de julio de este año. Síganos en nuestras redes sociales, a través de ellas podrán conocer la programación de las futuras actividades preparadas por la UCAP en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Esas redes sociales son @enlaucap, @posgrado UCAP y @UCAP virtual. La grabación de esta conferencia será publicada en los canales y redes sociales de la Escuela de Derecho y de los estudios de posgrado. Muchas gracias y feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.